Bueno, vamos, amados, a entrar a lo que el Señor tiene para el día de hoy, para su iglesia. Quisiera que me acompañara, por favor, al libro de Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Dice la palabra del Señor: el endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Oiga lo que habla un demonio. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Quién le preguntó? Jesús. Jesús. ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Vamos a dejar allí. Poderoso Dios, yo te pido en este momento sabiduría, Espíritu Santo de Dios, que tú seas gobernando todo mi ser, mi pensamiento, mi hablar, mis movimientos, todo, Señor, todo para tu gloria y para tu honra. Señor, que esté sujeto en obediencia a ti, que hable lo que tú me pides, Señor, o lo que tú has comandado decir, Señor. Que no hable mis palabras, sino tus palabras a través de la palabra del Señor. Gracias, Dios, por todo. Amén. No hay duda, amados, que si anunciáramos que alguien va a venir a este lugar a hablarnos de que antes tenía una posesión y ahora le rinde al Señor la adoración, llamaría nuestra atención para venir. ¿Es así o no? Si dijéramos: el próximo domingo va a venir alguna persona o una persona que sucedió esto, esto y esto. Ahora, trataremos entonces a través de esta porción que el Señor nos regala de poder contar el testimonio. Este hombre no está aquí, pero contar lo que él vivió, contar lo que sucedió. ¿Para qué? Para dar gloria y honra al Señor. Amados, analicemos el texto. Vaya conmigo al 35, por favor. Marcos 4, 35, 41. Un hermano que lo pueda leer me colabora en la lectura. Marcos 35, 4, 35, 41. Amén. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Marcos 4, 35. Al 41, por favor. Gracias. Y respondiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar:
calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Amén, amén. Amados, Jesús venía de una noche muy agitada. El Señor venía de haber estado en una barca donde este relato, esta historia nos cuenta que se agitó el mar y entonces ellos tenían una incertidumbre, estaban asustados y entonces despertaron al Señor y el Señor calmó este viento feroz. Una de las cosas que necesitamos ir entendiendo para comprender lo del endemoniado gadareno es que el Señor viene de un momento de mostrarles a ellos que el Señor tiene autoridad y soberanía. ¿Sobre qué? Sobre las fuerzas naturales. Fue el Señor el que dijo, el que calmó la tempestad. ¿Es así o no? ¿Qué dice el 39? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Quisiera que por favor nos ubicáramos en ese primer relato. El Señor le muestra a los discípulos, le muestra. Ahora, Él no los hizo discípulos en la barca, ¿o sí? No, estaban viajando en la barca. Ahora, se supone que si viajaban en la barca ya conocían al Señor, ¿sí o no? Conocían de lo que Dios hace, ¿sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Sí, claro. Entonces mire qué curioso. Que cuando el Señor los calla y enmudece el viento, entonces temieron con gran temor. Y mire, y se decían el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Amado, muchas veces nosotros decimos creer en el Señor y no conocemos al Señor. ¿Cuántos saben que Dios es proveedor? ¿Cuántos están necesitando en este momento y andan angustiados porque no ha llegado la provisión? ¿Es posible que el Señor les hubiera ya mostrado milagros a ellos? Sí. ¿Es posible que el Señor ya le hubiera dicho: ¿quién soy yo? Sí. ¿Y ahora qué pasa con los mismos discípulos? ¿Quién es este que aún habla a los vientos y le obedecen? Muchas personas, amados, en las iglesias que dicen ser cristianos, dicen: no, Él es mi proveedor, Él es mi Señor. Pero, amado, cuando llega la prueba, ahí sí no hay prueba, no hay nada que hacer. No, es que mi Dios, yo no sé qué va a pasar conmigo. El trabajo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? Primer punto para ir entendiendo algo. El Señor ya les mostró a ellos que Él es soberano sobre las fuerzas de la naturaleza. Y usted y yo necesitamos entender y comprender esto. Hemos vivido en este tiempo los tsunamis, ¿es así o no? Yo no los conocía, los había escuchado, pero no los conocía. Pero hemos visto lo que hace un tsunami. Hemos visto las fuerzas que tiene la naturaleza. ¿Es así o no? Entonces nuestro Dios Todopoderoso, ¿qué hace? Él calma la tempestad. Y las fuerzas naturales le obedecen al Señor. Primer punto. Ahora vamos a lo que hemos compartido en la mañana para comenzar. Jesús los llevó también a encontrarse con otra fuerza más poderosa, las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal. Muchas personas desconocen que hay fuerzas malignas. ¿Cuántos aquí todavía tienen duda? Mire, amados, para que haya el bien tiene que existir lo contrario. ¿Es así o no? Y lo contrario existe. Por la rebeldía, por tantas cosas que el mismo Satanás no tiene cachos, amados, ni tiene tenedor, ni tiene cola.
es inclusive el ser más hermoso que fue creado. Así lo dice la palabra de Dios. Lo llamaron como lucero de la mañana. Y muchas personas en esta sociedad, en esta realidad, amados, que vivimos, andan creyendo que con Él se juega. Andan creyendo, amados, que eso es puro cuento ahí de los cristianos, puro cuento ahí de las religiones. Así como hay bien, hay mal, amados. Ahora, esta primera parte, el Señor le mostró que Él es soberano sobre. Ahora vamos a hablar de unas fuerzas totalmente fuertes, amados, en el campo espiritual. Las fuerzas espirituales de Satanás, para que pudieran, escuche, Dios le mostró, y le mostró a través del Gadareno. ¿Para qué? Para que pudiera ver que el Señor es soberano sobre todo lo que existe. ¿Cuántos creen esa verdad? Dios es soberano en lo que pasa espiritualmente. Dios es soberano en lo que está materialmente, amados. Dios es el creador de todas las cosas. Las fuerzas espirituales de Satanás, amados, se atreven a reconocer a Dios. ¿Qué leímos nosotros? Vuelva conmigo, por favor, que esto es muy importante entenderlo. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Mire lo que dice. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios tiemblan, amados, tiemblan ante la presencia del Señor Jesús. Ante la presencia de Dios, tiemblan. Y muchas personas desconocen que en el mundo espiritual, amados, hay demonios que se mueven todos los días y que muchas veces ahí está acariciándolo usted, o cualquier momento hemos sido también personas acariciando esas circunstancias y ahí está representado. Ahora, lo que el Señor está queriendo decirnos aquí es, amados, Jesús llegó a la región de los Gadarenos, ¿para qué? Para libertar a un hombre. ¿Sabe qué me impacta de Jesús? Que la Biblia registra que el Señor le dijo a los discípulos: vamos al otro lado. Si usted mira en el mapa de Israel, usted va a encontrar que está al otro lado del mar de Galilea, al otro lado del lago de Galilea, el mar de Galilea, está al otro lado. Entonces, note algo, llegan cansados porque vienen de haber calmado la tempestad, y ahora el Señor les dice: vamos al otro lado de la ribera, y va hasta el otro lado de la ribera. ¿Sabe qué? La Biblia no me muestra que se hizo más milagros allí. Solamente se hizo milagros por una persona, y es el Gadareno. Ahora, estoy entrando a algo en donde Jesús llegó a aquella región para libertar. Ahora, analicemos un momento lo que era esa región. Esa región, amados, era una región o una ciudad gentil, mayormente gentil. Había judíos, pero era mayormente gentil, con un estilo de vida griega. Ahora, los griegos, recordemos, ellos comían de todo, porque no es coherente, un judío no come cerdo. Entonces, ¿cómo así que ahí había un acto de cerdo? Porque más adelante lo vamos a ver, y estos demonios fueron y poseyeron a estos cerdos. Resulta que era una ciudad llamada, o estaba dentro del grupo de la Decápolis, o sea, una ciudad romana. Cuando hablamos de Decápolis, hablamos de 10 ciudades que conformaban prácticamente el grupo romano o de comando romano que había. Ahora, esta ciudad se distinguía por su cultura, que era una cultura más gentil, más griega que judía. Ahora, también ellos tenían un estilo de vida totalmente diferente a lo que el Señor enseñaba. Aquí hay algo que el Señor nos quiere mostrar a través de esta enseñanza. ¿Cuántas veces nosotros conocemos personas que son drogadictas, que son prostitutas,
que son hombres que la vida no les ha tratado muy bien debido a sus decisiones y se encuentran atados al licor, encadenados a muchos vicios y a muchas cosas en sus vidas. ¿Conoce usted alguno? ¿Ha visto usted alguno? Todos los días, amados. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para ir al encuentro con estas personas? Porque yo encuentro en la palabra, en este primer segmento, que el Señor deja de descanso, o más bien, o no voy a descansar, estoy viniendo en este momento de esta actividad que he tenido en el mar con la tempestad, pero ahora me dirijo a la región gadarena, allá a Gadara. Ahora, ¿qué ocurre allí, amados? El Señor hace un milagro y se devuelve. O sea, no solamente llegó allá, sino que de una vez también se devolvió. La palabra lo va mostrando en el mismo segmento. No estuvieron allá, ni descansaron, ni comieron pescaditos, y se devolvieron. ¿Qué hacemos usted y yo por aquellas personas que están necesitadas? ¿Qué hacemos usted y yo por aquellas personas que hoy en día, amados, están escuchando, o más bien necesitando de escuchar una palabra que realmente haga en sus corazones una transformación, un cambio, y solamente la palabra del Señor? Nosotros, amados, muchas veces no nos damos ni por enterados, porque siempre el egoísmo humano lleva a que solamente si yo estoy bien, entonces todo para mí está bien. Pero mire, amado, cuando usted y yo hemos estado en necesidad, el Señor ha estado con nosotros. Cuando usted y yo hemos estado en necesidad, el Señor nos ha proveído, nos ha mostrado y nos hemos acercado al Señor. Ahora, ¿qué pasa ahora con aquellas personas? Si el Señor, por uno, dejó todo para ir, ¿qué está haciendo usted y qué estoy haciendo yo? ¿Cuántas personas hemos visitado en esta semana? ¿Cuántas personas hemos hablado en esta semana? Hace un momento, orando al Señor, dando alabanza y gloria al Señor, venía ese pensamiento, amados. ¿Cómo es posible que nosotros, viendo el poder del Señor actuar en nuestras vidas, no compartamos de lo que Dios nos ha dado para bendición a otros? ¿Cómo es posible que todavía, escudriñando la Escritura, usted y yo sigamos siendo los que hemos sido siempre y no teniendo un cambio que nos lleve precisamente a vivir una vida correcta delante de Dios? Jesús llega donde otros no llegan. Jesús llega donde otros no llegan. Mire, amados, durante la semana podemos tener diferentes actividades. Pastor, es que yo no soy elocuente, es que yo no tengo quizá conocimiento en la palabra. Todos los días tenemos oportunidad de hablarle a alguien del amor de Cristo. Yo soy uno de los que siempre voy en el metro y voy mirando quién hay ahí latino o quién no hay latino, pero que al menos me pueda entender. Y cuando tengo la oportunidad, le bendigo y le digo, mire, qué bueno que me regale unos minuticos para compartir con usted. Inicialmente, qué alegría, o muchas veces como, ¿quién es este señor? Y cuando empiezo a hablar del Señor, viene la reacción. Algunos ya son más parcos, otros ya como que me tengo que bajar, otros como que yo esto no va a ser así, amados, ¿nos mandó el Señor a hablarle a aquellos que solamente nos atienden? No, nos mandó el Señor a hablarle a todo aquel. Ahora, el que cree en Él, ¿será qué? Salvo. Y el que no cree en Él, ¿qué? Ya está condenado. Nosotros necesitamos hablar la palabra del Señor. Esta predicación, amados, tiene como título Jesús, solo en Jesús hay libertad. Solo en Jesús hay libertad. En Jesús podemos ser libres. Ahora, estamos desglosando en este momento una enseñanza con la historia del endemoniado gadareno. Ahora, lo que quiere el Señor mostrarnos es que Él lo dejó todo por ir a un lugar y salvar una vida. Usted y yo, ¿qué estamos dejando?
¿Qué estamos dejando usted y yo por ir y salvar una vida? Ahora, muchas veces decimos somos hijos de Dios y nos gusta alabar a Dios, nos gusta todo, no, muy lindo todo, tan bonitas las obras. Pero ¿dónde está lo que necesitamos hacer con Dios? ¿Dónde está el querer como el hacer con Dios? Amados, el Señor nos enseña en este primer punto que Él llega donde otros no llegan. No importa que aquel me mire mal, no importa que aquel no me quiera escuchar, pero yo le hablé en este día de que hay un Dios todopoderoso que tiene un plan de salvación para él. Amado, no lo quiso escuchar. Es que mire, no va a ir a la iglesia. No se preocupe si vino o no vino, porque eso solo lo hace el Señor. Solo lo hace Jesús. Aquí no estamos interesados en llenar. Mire, no, gloria a Dios, y Él lo va a llenar para la gloria y honra del Señor. Pero amado, estamos interesados en entender verdaderamente a quién usted y yo servimos. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Sabe que usted y yo nos vamos a ir a la presencia del Señor? Y cuidado, hermano, no se ponga a hacer tantas fiestas y tantas programaciones, porque en cualquier momento se puede ir a la presencia del Señor. Pero que cuando se vaya o nos vayamos a la presencia de Dios, usted y yo podamos llegar allá y decir: gracias, Señor, por la vida que me diste y por darme la oportunidad de traer esas almas, o más bien de que esas almas se reconciliaran contigo a través de tu palabra. Amados, la palabra del Señor me muestra que aquel demonio, cuando vio a Jesús, inmediatamente se avanzó. Se fue al encuentro con el Señor. Y se fue, ¿por qué? Porque primeramente le reconoció, primeramente sabe quién es el Señor, sabe cuál es la autoridad de Dios. Yo quiero invitarlo a que usted tenga cuidado con estar jugando con las cosas de Dios. Un Dios soberano, un Dios misericordioso, amoroso, pero es un Dios de justicia, amados. Es un Dios que va a juzgar a vivos y a muertos, dice la palabra. Y usted y yo necesitamos, si entendemos esto, tener cuidado y celo de lo que estamos haciendo con el Señor. O somos con Él o no somos con Él. Dice que los tibios los vomitará de la boca del Señor, dice la palabra. Entonces, o estamos con el Señor en esto o no estamos con el Señor. Más le valdría ser frío o ser caliente. Jesús llegó a liberar, amados. Él fue a buscar a un hombre que jamás podría ser libre por sus propias cuentas. Jamás podría ser libre por sus propios medios. El Señor fue hacia ese lugar, amados. ¿Para qué? Para hacerlo libre de la esclavitud. Mucha gente anda esclavo del pecado en estos tiempos, en estos días, todos los días. Andan esclavos del pecado, en inmoralidad sexual, y vienen a las iglesias, amados, infieles, deseándole el mal a otras personas, sin perdonar al prójimo. Tantas personas, amados, que solamente Dios sabe cuál es la condición de cada uno de nosotros. Pero Dios fue hasta allá, amados, porque Él tenía un plan. Nadie, absolutamente nadie, amados, podía hacer algo que el Señor Jesús puede hacer. Cuando usted lleve la palabra de Dios, amados, sepa que no es usted en sus fuerzas. Sepa que es el Señor a través de su poder, de su palabra, que libertará a esa persona encadenada. Jesús llegó a liberar y a salvar a un hombre perdido. Vaya conmigo al libro de Juan, por favor. Juan capítulo 3, versículo 17. Libro de Juan, si lo puede leer un hermano, por favor, para no mover este estudio. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 17. Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Gracias, hermano. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Gracias, hermana. Amado,
todo el que se encuentra en pecado, escúcheme, todo el que se encuentra en pecado, solamente usted lo sabe y yo lo sé. Amados, Dios no vino a juzgarle, Dios no vino a condenarle, Dios no vino a decirle, vea pecador, y a hundirle. Dios no vino a eso. Dios vino a decirle, arrepiéntete, arrepiéntete, todavía hay hora. ¿Para qué? Para que no sigas haciendo las obras de la oscuridad y para que seas libre en el nombre del Señor y puedas vivir eternamente. A eso vino el Señor. Amado, cuando una persona ha estado caída, ¿qué hace la sociedad? Señalarla. Mire ese drogadicto, mire esa prostituta, mire ese, mire esa, mire ese. Dios no vino a eso. Nuestro Dios vino a decirnos, tranquilo, la sociedad te puede señalar de esa manera, pero yo no. Yo creo, yo tengo, yo te he puesto, yo he dado a ti un diseño, pero tú tienes que dar un primer paso y es creer que yo lo puedo hacer. Es entregar tu vida y cambiar la dirección de tu vida. Muchas personas en la vida, amados, hoy no ven cosas que pueden o que esperan. Por ejemplo, la familia. No, es que esta familia y sigue la familia y sigue la familia. Le hago una pregunta. Usted ha entregado su familia al Señor. Usted se ha sacrificado para que el Señor sea exaltado. Pues ahí más o menos es que uno poco a poco entrega. Esto no es poco a poco. Usted no se tira de un avión. Cuando hablo de los paracaidistas, ahí poco a poco usted se lanza, se decidió. Amados, con el Señor es lo mismo. Con el Señor yo me decido hoy. ¿A qué? A vivir una vida en rectitud con Dios. Alejarme del pecado. Ay, pero es que mire que esto me gusta. Me gusta, eso es lo que tengo que dejar. En el nombre del Señor. Ahora, ese Dios del cual yo le estoy hablando, amado. Ese Dios que dio su vida por usted y por mí. Jesús. ¿Usted cree que Él está feliz viéndolo a usted sufrir? Si hacemos un análisis, amados, una comparación, el Señor estará mirándonos y diciéndonos, hijo, si tan solo me escucharas, si tan solo me escucharas. ¿Qué pasa si aquí alguien sale en este momento y yo necesito hablar con esa persona? Permítame, yo cojo un ejemplo. Joan Sebastián. Adiós, Joan Sebastián. Eso nos pasa en la vida. ¿Cómo estamos nosotros en este momento en nuestras áreas, en nuestra vida, amados? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú? ¿Qué hay dentro de ti? Hace poco tuve información de una persona que conocimos y se suicidó. Muy cercana y se suicidó. Y de pronto usted lo pudo haber visto y todo pasaba muy bien. Músculos, qué sé yo, gimnasio, todo muy bien. Hasta mensajes daba en el internet diciendo, mire, la buena vida, la inversión, Ay, amados, cuando Dios no es el centro de nuestras vidas, cuando Jesús no ocupa el centro de nuestra vida, amado, usted y yo no podemos ser felices. Ay, es que mi familia... Ay, es que va a pasar esto, me han dicho esto, mire, se está acabando mi matrimonio, está pasando esto en el trabajo. ¿Sabe? La solución es Cristo. La solución es Cristo. Entrega tu vida al Señor. Verdaderamente, no juegues con el Señor. Verdaderamente entrega tu vida al Señor y verás lo que va a pasar con tu matrimonio. Amados, yo llevo un recorrido en este momento, no solamente de pastor, sino durante toda mi vida que el Señor me ha permitido servirle. Y amado, he visto matrimonios que nadie daba nada, absolutamente nada por ellos, restaurados para la gloria y honra del Señor. Gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo en el retiro. No me corresponde en este momento decir, vendrán ellos y hablarán de lo que vieron, de lo que están viviendo, de lo que han experimentado, amados. ¿Sabe qué es eso? Creerle al Señor. Eso es dar un paso de fe. Eso es decirle, Señor, yo lo he hecho a mi manera, pero Señor, me voy a esforzar y a partir de hoy voy a creerte a ti. Voy a creerte a ti. Áreas de nuestra vida, áreas financieras, áreas en todo tipo, laborales, todo nos lo da el Señor, nos lo muestra el Señor en la palabra, principios en la palabra, y no, lo queremos hacer a nuestra manera.
y a nuestra manera no funcionan las cosas, amados. No funcionan las cosas. Sígase dando contra las paredes. Yo me di muchas veces contra las paredes también. Pero solo cuando acepté y dije no más, y lo voy a hacer conforme a lo que Dios dice en la palabra, ahí las cosas cambiaron. Cristo se acercó a nosotros para salvarnos y liberarnos, amados. Cristo se acercó a nosotros no para condenarnos. Si tú estás en este momento en pecado, es hora de arrepentirse, de decirle al Señor: Señor, yo anhelo a partir de hoy tomar las cosas en serio contigo. Créale al Señor. Créale al Señor. La palabra de Dios no miente. El versículo 2 nos dice que Jesús salió de la barca. Amados, y esto es maravilloso también entenderlo. El versículo 2 dice que Jesús dejó la barca. Vamos por favor a él. Marcos 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Sabe cómo podemos representar esto en la iglesia, amados? Hay mucha gente, y yo tengo que citar la iglesia porque nosotros seremos juzgados, amados, de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer. Hay mucha gente en la iglesia que está muy cómoda. No, pues mientras estemos allí tranquilos, qué bueno, yo estoy haciendo las cosas bien y bueno, le creo al Señor. Están muy cómodas. Y no hablo solamente de esta iglesia, hablo de la iglesia en general. En las buenas paredes, entretenidas con conciertos, fulanito de tal, como suena de linda la canción, que mire, entretenidos. ¿Sabe qué hizo el Señor? Se bajó de la barca. Usted y yo necesitamos salirnos de la comodidad. Usted y yo necesitamos ir y evangelizar, amados. Usted y yo necesitamos ir y tener ese encuentro con aquel gadareno, con aquel que está sufriendo. Mire, amado, mientras usted se tomó el chocolatico esta mañana, hay personas que no pudieron tomárselo, que están rebuscándose en un bote de basura. Pero porque se lo quisieron así, porque mire que no nos llamó el Señor a juzgar. Nos llamó el Señor ¿a qué? A predicar la palabra. ¿A quién? A todo el mundo. ¿Y de predicar el evangelio? ¿A qué? Amados, es la labor de cada cristiano. Cuando estaba estudiando esta porción, yo le decía al Señor: Señor, ayúdame para poder que esta palabra caiga en buena tierra y podamos entender que usted y yo no estamos llamados a calentar asientos. Usted y yo no estamos llamados a quedarnos aquí también, qué bueno, cómodos. Qué bueno, no, y ahora que viene el invierno estamos bien. Gloria a Dios que tenemos un lugar donde estar. Gloria al Señor, bendito sea el Señor que a Él le ha placido abrir este lugar y estará abierto para la gloria y honra del Señor hasta que Él nos mueva a otro lugar o hasta que el Señor nos permita ir a otro espacio. Pero amados, el Señor no nos mandó a engordar, nos mandó a que lo que usted y yo estamos recibiendo se lo vayamos a compartir allá afuera a alguien. El Señor se bajó de la barca. El Señor se había podido quedar allá, es el Señor. Se bajó de la barca y fue a un lugar donde mucha paganidad, fue a un lugar donde había mucho pecado. Por algo dice el Señor que donde habita el pecado, habita ¿qué? La gracia del Señor. Donde habita el pecado, habita la gracia del Señor. Usted y yo, escúcheme, amado, que está escuchando esta palabra, que ha escuchado la palabra del Señor. Le cuento algo. Usted va a ser juzgado por lo que está escuchando. Le hubiera preferido no escuchar lo que estamos hablando. Porque aún sin no escuchar, usted no sería o no tendría de pronto la condenación, o no la condenación, el juzgamiento en esa área. La condenación sí la va a tener. Pero siendo una persona que ha escuchado la palabra de Dios, usted va a ser juzgado por lo que hizo y por lo que dejó de hacer. Amado, Cristo entonces nos muestra que Él se bajó de la barca. ¿Para qué? Para que salgamos de la comodidad, para que vayamos y tengamos ese encuentro. Jesús nos da un ejemplo maravilloso, amado, para que usted y yo entendamos que lo que Él nos mandó es ir a rescatar esas almas, que esas almas vengan a reconciliar con el Señor. Veamos
algo que también nos enseña esta porción. Si usted va conmigo ahí al versículo 2, dice la palabra del Señor: enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Dónde vivía este señor? En el cementerio. En el cementerio, en los sepulcros. Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y también le podía dominar. Amados, el mundo de las tinieblas tiene poder. No está por encima del Señor, pero tiene poder. Una de las cosas cuando hay liberación, y la liberación se da porque en muchas áreas, muchas veces desconociendo o por curiosidad, se han abierto ventanas, se han abierto puertas al mundo de la oscuridad, de las tinieblas. Y entonces esas prácticas han permitido que demonios vengan y posean, demonios vengan y tengan acceso libre a la vida de esa persona. Cuando eso sucede, entonces empiezan a haber comportamientos que no son comportamientos normales. Empiezan a haber griterías, empiezan a haber problemas, empiezan a haber fuerzas, amados. Quisiera contarle muchos testimonios que tengo acerca de liberaciones de pastores que han contado, amados, pero es impresionante ver. Sí, me tocó ver cómo se levantó un cuerpo que estaba inerte, se levantó a un espacio del suelo. Eso sí me tocó verlo. Le hago una pregunta: si usted viera una cosa de esas, ¿usted qué hace? Si usted viera una cosa de esas y no está claro con el Señor, lo primero es que no lo volvemos a ver aquí. Lo primero es que sale disparado, y es muy lógico. Pero ¿sabe una cosa? Lo que quiero decir con eso es que el mundo de las tinieblas opera. Y esas fuerzas que tienen estos endemoniados no son fuerzas con las que inclusive una o dos personas pueden. No, muchas personas inclusive, y no pueden sostenerlo. La palabra de Dios dice que este endemoniado tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. ¿No cree usted que una persona que habla, o más bien actúa de esa manera, al ver a Jesús, si Jesús no fuera la solución y si el Señor no fuera el que tuviera autoridad y dominio, ¿usted cree que no hubiera ido al encuentro a hacerle algo? ¿Qué fue? Fue al encuentro a decirle: ¿qué tienes contra mí? Y más adelante le pide permiso al Señor: permítenos ir a tal lugar. Nuestro Dios es poderoso, pero la gente desconoce, la iglesia desconoce, amados, el poder que tiene Dios. La iglesia desconoce el poder que tiene Dios para liberar a una persona encadenada. Si usted tiene una experiencia o está creyendo que hay algo en su vida o conoce a alguien, amado, Dios puede libertar a esa persona. Dios puede sanar a esa persona. Si hay algo en lo que esa persona ha estado, el poder de Dios lo liberta. No, pero entonces yo vengo hoy y ya mañana no vuelvo. Pero el poder de Dios lo va a libertar. No, amados, así no funcionan las cosas con Dios. Dios es un Dios que sabe lo que hay en nuestro interior. Y Dios hace las cosas para su gloria. Es lo que anhela, que usted y yo no nos perdamos, no que usted y yo vengamos por un milagro. Este hombre endemoniado, hermano, al igual que toda persona que vive sin Cristo en su corazón, vive en los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros. El hombre que no tiene a Dios en su corazón vive en los sepulcros. Vive entre los muertos, amados. Sí, no, vive muy bien, se perfuma muy bien. No, habla muy bien. Vive entre los muertos si no tiene a Cristo en su corazón. Es decir, no hay vida. Este hombre no tenía vida. Este hombre no tenía al Señor en su corazón.
donde no hay gozo, amados, donde no hay amor, donde no hay gozo, ahí no está el Señor. Entonces podamos nosotros también analizar qué hay en nuestras vidas. Podemos, amados, muchas veces estar creyendo que nos está yendo muy bien porque tenemos dinero en el banco, que nos está yendo muy bien porque nos está yendo muy bien en el negocio, que nos está yendo muy bien porque hemos montado esto, hemos montado lo otro. Cuidado, amado, sin Cristo somos sepulcros vacíos. Sin Cristo la sociedad es un sepulcro vacío. Usted y yo necesitamos cuidar y entender que podemos tener muchos sepulcros en nuestro diario vivir. Y ese sepulcro, uno para mencionarles, usted puede ser uno aquí y uno mañana en su trabajo. Si usted y yo somos lo mismo aquí y brillamos con la luz que el Señor nos dio, con la semilla que el Señor puso en nosotros, usted y yo seremos diferentes. Cambiaremos para la gloria y honra del Señor nuestras vidas y la vida de muchos. Nadie podía atarlo, ni detenerlo, nadie, ni con cadenas. Nadie podía dominarlo, amados. El poder de Satanás le permite a aquel que está encadenado desarrollar fuerzas incontrolables. Miren lo duro, fuerzas incontrolables. Dice la palabra del Señor que aquel que ha recibido al Señor en su corazón y que después de haber sido limpio se aleja, permite que muchas cosas de las que estaban anteriormente regresen. Y regresan, y no regresan solamente solas, sino con ¿cuántos? Adelante, ¿quién dice? 7. Así lo dice la palabra del Señor. Y ahora 7 no iguales que ellos, peor que ellos. Mire, amado, mire lo importante que usted y yo no nos durmamos en las predicaciones. Mire lo importante que usted y yo entendamos que no venimos a jugar aquí los domingos. El pastor que me va dando allí, que mira, que no, que yo me voy más bien para esta otra, que en esta no me llaman las orejas. Perdón, no me jalan las orejas. Ay, amado, démosle gracias al Señor que podemos escuchar. Y aunque no nos guste, decirle, Señor, dame entendimiento porque algo está pasando en mí y necesito cambiarlo, amado. Necesito cambiarlo, Señor. Mucha gente entretenida en las iglesias. Aquí me quedo porque aquí no me dicen nada. Wow. Nadie podía dominarlo. De la misma manera, amados, una persona sin Cristo es incontrolable de los vicios. Una persona sin Cristo no puede superar. Es que yo quiero ser fiel, pero no puedo. Es que yo quiero dejar la borrachera, pero no puedo. Las compulsiones, el carácter. Es que pero yo no sé. Porque no está Cristo en su vida. Cristo en nuestra vida, las cosas cambian. Cristo en nuestra vida, amados, dejamos de ser los mismos. Usted no puede seguir siendo, recíbame esto en el nombre del Señor, pero usted no puede ser el mismo con las mismas, amados. Usted no puede decirle al Señor, yo iba a esta iglesia y bueno, pues ahí. No, usted tiene que decirle al Señor cuando el Señor lo llame a su presencia, yo fui a esta iglesia, Señor, me esforcé, muchas veces me caí, pero tú me levantaste, Señor. Muchas veces, Señor, estaba desanimado, pero tu palabra, Señor, me animó, tu palabra me fortaleció. Y eso es diferente. El mismo con las mismas no conoce a Cristo. El mismo con las mismas está perdiendo el tiempo. Si usted y yo tenemos un encuentro con Dios, Dios cambia todo en nosotros. Mire, amado, hasta el más feo lo hace ver más hermoso. Y bueno, cito esta expresión para entender que no es lo físico, sino lo que Dios pone en nosotros, la gracia. La gracia. Wow, pero ¿qué tiene esta persona? Wow, cómo me alegra pasar tiempo con esta persona. Voy a llamarlo, voy a decirle. Esa es la gracia que Dios pone en nosotros. El gadareno andaba dando voces en los montes. Dice la palabra del Señor que él andaba en los sepulcros y se hería a sí mismo. Estaba en el 5. Y se hería a sí mismo. Amado, quizá gritaba pidiendo ayuda, ¿no creen ustedes?
Quizá gritaba de dolor. Una persona que está angustiada, que no tiene paz en su corazón, amados, no es una persona que refleja felicidad. El diablo está ahí atándolo. Esa persona no es feliz, no es feliz. Esa persona es amargada. Esa persona, usted le dice, buena, ¿cómo está? Qué sol tan bonito. Yo prefiero el frío. Y cuando está el frío, uy, qué frío que está haciendo. Rico el frío que está ahora, yo prefiero el calor. Y por colocarlo solamente así en ese plano, pero la amargura que lleva no es producto de lo que quiere sentir, sino de lo que está encadenado. Escúcheme, está encadenado. Este hombre gritaba quizá de soledad, de tristeza. Vivía en un sepulcro. ¿Usted cree que en un sepulcro qué va a pasar? Va a estar viviendo, le están hablando muy bien. Vivía en un sepulcro. Maloliente quizá, por supuesto. Pelo largo, qué sé yo. Todas las condiciones inhumanas que podría estar viviendo esta persona. Pero donde gritaba, ¿dónde estaba gritando él? En los montes, donde nadie le oía. En los montes, en los sepulcros. Amados, muchas veces nosotros estamos en desesperación y en dolor. Y la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros clamando? ¿En dónde estás tú clamando? ¿A quién le estás tú clamando? Ay, es que mire, yo estoy en este momento en un proceso de divorcio. Entonces le estoy clamando ¿a quién? Al abogado, para que el abogado me saque bien de esto. Es que mire, la salud. Y entonces le estoy clamando ¿a quién? En la salud, al médico, ese especialista. Ese es el que me va a ayudar, al médico. No, amados. No es el médico, no es el especialista, no es el abogado, es Jesús. Por eso cuando el Señor llega, ¿qué hizo el gadareno? Fue al encuentro, y a partir de ahí cambian cosas. Vaya conmigo al libro de Juan 10:10, por favor. Juan 10:10. Juan 10:10. Dice la palabra del Señor: el ladrón no vino sino ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan ¿qué? Y para que la tengan. A eso ha venido el Señor. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tenemos que comprender, amados, que Satanás quiere la destrucción de la vida del ser humano. A eso está el Satanás empeñado, en que usted no llegue a la meta, en que usted y yo no alcancemos la salvación. ¿Cuántas personas, amados, en el mundo, en la sociedad, gritan desesperados? ¿Cuántas personas? Mira, amado, si usted quiere darse cuenta de esto que le estoy diciendo y poner un buen ejemplo, dése una pasadita en un manicomio. Dese una pasadita. Aquí hay hospicios que tienen, lugares que tienen para ellos. Dese una pasadita por allá. Y se dará cuenta cómo gritan, se dará cuenta cómo sufren, se dará cuenta cómo los mantienen dopados, porque no su fuerza lo que tienen, se dará cuenta. Y entonces cuando eso pase y usted se dé cuenta de eso, entonces podrá venir y clamarle al Señor y decirle: Señor, gracias por lo que me ha pasado en mi vida. Gracias, Señor, porque he entregado mi vida a ti y me comprometo más contigo a partir de ahora. Solo Cristo, amados, puede rescatar, solo Cristo puede salvar, solo Cristo puede libertar a aquellas personas. Solo Cristo, Cristo Jesús. Entonces Él no puede con su matrimonio. Entonces Él no puede con su trabajo. Él no puede con su salud. No, Cristo no puede. ¿Qué fue lo primero que nos enseñó en esta porción el Señor? Que Él es soberano sobre las fuerzas de la naturaleza. ¿Es así o no? Ahora, no solamente le mostró esto, los discípulos diciendo: ¿quién es este? Desconociendo. Así pasa. En la iglesia, ¿cuánto el Señor ha hecho por usted? ¿De cuántas cosas el Señor nos lo ha rescatado y lo ha salvado, amados? ¿De cuántas cosas no nos ha salvado el Señor? Pero no es sino que venga algo nuevo ahora y verá que se nos olvida quién nos ayudó. Se nos olvida quién nos rescató.
Solo Cristo Jesús, solo Cristo Jesús, amados, es el que puede libertar al hombre pecador. Pon tu mirada en el Señor, pon tu mirada en Cristo y las cosas van a cambiar. No las pongas en las circunstancias de la vida. Deja que las circunstancias de la vida pasen. Ay, pero mire que se fue, que mire, ay, que mire que llegó. Amado, busque al Señor y verá que ese matrimonio se restaura por el poder de Jesús. Pero mientras usted siga entretenido haciendo lo que quiere, por aquí, por allí, llamando, viendo, mire, no, amado, con el Señor las cosas no funcionan de esa manera. Tenemos que comprender que Satanás quiere la destrucción. Muchos jóvenes gritan, amados, escuche esto para los padres. Muchos jóvenes gritan desesperados para que un padre los escuche, para que al menos un padre los llame. ¿Cuántos muchachos no se suicidan? ¿Cuántos están jóvenes en este momento tomando sus propias decisiones para quitarse la vida? Pero muchas veces una pelea, muchas veces algo en su hogar los separó. Y entonces no, yo no llamo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, sin saber qué está pasando al otro lado. ¿Quién lo está asesorando? Es hora, amados, los que tenemos hijos, de darle gracias al Señor por el privilegio de nuestros hijos, pero también ser responsables para enseñarles la palabra de Dios. Los que están pequeños, en el nombre del Señor, que Dios te dé sabiduría, varón, que Dios dé sabiduría a cada persona que tiene niños pequeños. ¿Para qué? Para que instruyan al niño en el camino del Señor, en la palabra del Señor. Y los que tenemos grandes, entonces para que podamos hablarles en el mismo ambiente que tenemos y decirles solamente Cristo. Qué hermoso reconocer como hombres y mujeres que nos hemos equivocado delante del Señor con nuestros hijos y decirles, pero tranquilo, yo quiero compartirte esto porque Dios transforma nuestra vida y nos da esta oportunidad. Hay mucha gente que necesita amor, amados. Hay mucha gente que necesita comprensión. Hay mucha gente que no necesita señalamientos. Hay mucha gente que necesita solo un abrazo. Pero recuerde algo, no es el abrazo, es Dios que te va a dar ese abrazo. Es el Padre que te va a dar ese abrazo. Es el Padre el que va a organizar todo en tu vida. Pero tú y yo necesitamos creerle al Señor. El problema es que el mundo no quiere a Cristo. El problema es que el mundo vive sin Cristo. Entonces nadie escucha al Señor. Nadie escucha al Señor. Me impresionó una estadística que estaba viendo y habla de millones, amados. No la voy a compartir porque no es parte de lo que he visto o que quiero compartir, pero algo importante es que la estadística muestra que muchas personas dejarán de asistir a una iglesia, hablando de jóvenes, en un determinado periodo de 10 años, bastante elevado. Millones. Hablando de los Estados Unidos. Millones. ¿Es un juego? ¿Cuántos están yendo entonces al infierno, amados? Cuide a sus hijos, cuide a sus hijitos, cuide a su familia, cuide a sus sobrinos, cuide a los amados. ¿Por qué? Porque ellos lo que ven, y si ellos no lo ven, amados, entonces van a poder, o más bien van a tomar otras decisiones. Algo que me impacta, y tome esto, amado, en el amor del Señor. La palabra del Señor lo dice. Vaya conmigo al libro de Proverbios. Subraye esto, amado, y compártaselo a su hijo. Subráyelo. Proverbios 23, 31 al 35. Mire lo que el Señor dice, y que en estos tiempos usted y yo necesitamos ser vigilantes de lo que están viviendo nuestros hijos. Proverbios capítulo 23, versículo 31 al 35. Mire. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás,
Me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Amado, esto me está diciendo que la persona que está haciendo cosas que no son correctas a los ojos del Señor, no solamente se acostumbra a esto, sino que queda velado. No solamente está viviendo un martirio, sino que eso se vuelve algo cotidiano en su vida. La misma palabra del Señor me está mostrando aquí que nosotros necesitamos estar. No mires al vino cuando rojea. Amados, no acariciemos el pecado, no permitamos el pecado. Si usted quiere enseñarle a sus hijos respeto, no permita que su hijo le levante la mano. Si usted quiere enseñarle a su hijo que en la vida le vaya bien, enséñele sabiduría que viene de Dios, respeto, temor a Dios sobre todas las cosas. No, el niño pobrecito, mire. Le contaba a mi familia que esta semana tuve una experiencia viendo a una persona que fue muy grosero, un niño quizá de 9 años, y un señor de edad. El niño le contestaba muy mal a su padre y el padre no hacía absolutamente nada. Y un señor de edad se subió en ese bus y le llamó la atención al padre. Usted viera, casi le pega a ese señor, a ese pobre anciano. Ahí están las consecuencias. ¿Sabe qué le espera a ese muchacho el día de mañana? Problemas en la vida. Usted y yo, sabiendo la verdad, conociendo la verdad, amados, enséñele eso a sus hijos. Esfuércese, enséñele eso a sus hijos. Primeramente en entender usted y yo que Dios está en control de todo. Primero en entender que el Señor es primero para que nuestras vidas tomen algo importante como el Señor lo dijo. Otra revelación importante, amados. Cítela, pídele al Señor revelación. Podemos ver en esta historia algo impactante. Hablando de Marcos 5, 6 al 8, por favor. Marcos 5, 6 al 8. Dice la palabra del Señor: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Miles de personas en el mundo no reconocen a Jesús. Miren, miles de personas, ya lo decíamos, los demonios sí lo reconocen. Y muchas personas, no. Y es más, muchas veces juegan de una manera más atrevida. Yo creo en Él. No, Él es muy bueno conmigo. Pero sigo haciendo lo que yo quiero. ¿Sabe quién es Él? Los demonios saben quién es Él y se postran ante el Señor. ¡Qué tremendo! Un demonio que está condenado se postra ante el Señor. El tema es que el demonio no se puede salvar. Para ellos no hay salvación. Ya tienen destinado a dónde van a ir. Pero aún no es tiempo, le dicen. No, todavía no hay tiempo, todavía no es el tiempo. Ellos ya saben para dónde van. Pero mire, reconocen a Dios y se postran delante de Él. Muchas personas dicen amar a Jesús. Dicen conocer a Jesús, pero no lo aceptan como su Señor y Salvador. Lo siguen haciendo a su manera. No se postran ante la presencia de Dios. Amada iglesia, la adoración y la alabanza es algo poderoso. Amada iglesia, cuando empezamos alabar al Señor, yo reconozco y también pasé en esa circunstancia de mi vida en que muchas veces me decían: aplauda o alaba o pasa al frente. Ay, amados, eso surgía el efecto contrario. Alce sus manos y alabe al Señor, vea. Al punto de que en algún momento de mi vida, ya de tanta administración, y yo ya sabía que iban a ministrar ahí, ya me paraba y me iba para el baño.
Y allá en el baño me cogió el Señor. Allá me pegó una ministrada solito el Señor. ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer tu voluntad? De ahí salió esa canción que el Señor nos permitió. ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer tu voluntad? Y cuando eso ocurrió y pude abrir mi corazón y entregarle al Señor y decirle, Señor, perdóname, pude entrar y alzar mis manos para alabar al único que se merece toda gloria y toda adoración, nuestro Padre Celestial. Amado, siendo usted cristiano, no le dé pena alabar al Señor. Siendo usted cristiano y una persona que se identifica con el Señor, alábelo en este momento con lo que Dios le ha dado. ¿Sabe usted que cuando el Señor nos llame a su presencia, ese mismo día que nos vayamos, no podremos hacer nada más? ¿Sabe que no podremos hacer nada más? Absolutamente nada. No lo digo yo, lea la palabra. ¿Cuánto tiempo habrá perdido usted y yo por no alabar al que se merece toda la gloria y toda la honra? Muchas veces hasta nos cohibíamos porque ¿qué diría esta señora o este señor? Ay, si el hermanito está gritando por aquí, yo me corro por acá. Ay, no, yo más bien no voy por acá porque ya están gritando. Amado, alabe al único, alabe al Señor. Amado, yo hago mucho énfasis cuando usted venga a la alabanza, a la adoración, y no se la pierda, por favor, amado, porque en la alabanza hay ministración, en la alabanza hay libertad, en la alabanza hay sanidad para la gloria y honra del Señor. Espere que vengan las hermanas, espere que vengan, no se lo pierda el domingo, que vengan para que le cuente qué ha pasado en las administraciones, qué ha pasado en las alabanzas. Por eso usted y yo calladitos ahí que... Ay, amados. Pero no es sino que le llegue una noticia y usted salta de ahí. ¡Nas! ¡Qué felicidad! Así deberíamos de saltar cuando venimos a la casa del Señor. Para decirle, gloria a ti, Señor. Porque en Cristo Jesús tenemos libertad. En Cristo Jesús tenemos libertad. Solo en Él, amados, tenemos libertad. Voy enrutándome para terminar. Llegará el día, Romanos 14, 11, 13. Se lo leo, lo puede anotar. Llegará el día, amados, donde aquellos peros se van a acabar, se van a agotar. Si usted de esos peros no espere ese día, amados, desde ya finalice el pero. Desde ya dele gloria y honra al Señor. ¿Sabe qué dice Romanos 14, 11, 13? Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mucha gente malinterpreta este versículo. Entonces yo espero solamente hasta ese día y ahí me voy a arrodillar. Sus rodillitas, mírelas, amados, mírelas, porque esas rodillas se van a arrodillar. Pero sabe una cosa, amados, sabe una cosa, que se arrodillarán para alabar al Señor y decirle, gloria a Dios, te estábamos esperando, Señor. Pero también otros se arrodillarán para decir, verdaderamente tú eras Dios, me habían hablado y no lo hice por necio, ayúdame, dame la oportunidad. Y será tarde, y será tarde. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amado, la vida con el Señor es personal, es tú a tú. Yo quiero crecer con el Señor, de la mano con el Señor, obediencia con el Señor. Ay, ¿por qué será que la palabra cae y unos sí la cogen y otros no? Revisemos ese tema, amados. Porque el día de mañana cada uno daremos cuenta al Señor. Cada uno estaremos delante de la presencia de Dios para decirle, Señor, esto fue lo que hice, esto fue lo que no hice. No es el pastor, no lo voy a hacer por esto, no, es con el Señor.
Usted y yo creemos lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice un hombre, lo que dice la palabra de Dios. Ahí está, creámoslo, ahí está. Démosle gracias al Señor que usted y yo respiramos. Estamos bien de salud, gracias a Dios, hasta este momento. Pero no sabemos qué pasará mañana. Si tenemos al Señor, la confianza en Él, todo saldrá bien. Para la gloria y honra del Señor, todo saldrá bien. Pero no cojamos al Señor como hoy sí, pero yo lo sigo haciendo a mi manera. Ese no es el encuentro con Dios. Todo lo que hagamos para la gloria y honra del Señor, en su nombre, conforme al propósito del Señor, lo lograremos, pero conforme a lo que Él ya ha dicho. Una de las cosas que quiero terminar, Jesús le preguntó al hombre cómo se llamaba. Está en el versículo 19. Vaya conmigo, por favor. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, 9, perdón. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión. ¿Sabe qué hace el enemigo, amados? El demonio le cambia la personalidad a las personas. El demonio le cambió el nombre a este señor. Y ya ni siquiera habló él. Hablaron por él. Porque estaba hablando un espíritu. ¿Y qué dijo? No, me llamo Legión. Ya no se llamó Pedro, Juan, Francisco. Ya no se llamó como normalmente le colocaron el nombre. Y eso es lo que Satanás hace en la vida de las personas que no tienen a Cristo. Escúcheme. Eso es lo que Dios hace. Cambiarle a las personas el nombre. Tú ya no eres Pepito, tú ya no eres Pedro, tú ya no eres Juan, tú ya no eres Lucas. ¿Quién eres tú entonces? En el caso de los hombres, escuche, tú eres, cuando una persona cuando el diablo la tiene poseída, ya tú eres ¿quién? El borracho. Tú que eres el drogadicto, tú que eres el pandillero, tú que eres el marero, tú que eres el parcero, tú que eres el violador. Y ahí puede usted colocar todo lo que quiera. Eso es lo primero que hace el enemigo. Cuando ya posee, ya soy el que empiezo a darte y a decirte lo que tú eres. En el caso de las mujeres, ¿quién eres tú? No, es que me gusta esto, me gusta lo otro, la fiesta, la parranda, la esta. Entonces, ¿tú quién eres? Eres la fiestera, eres la borracha, la amante, la ladrona, la prostituta, porque así también, amados. La vieja amargada. Todos esos nombrecitos los pone el diablo. Todos esos nombrecitos los pone él. Amados, Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. El Señor vino para darte identidad. El Señor vino para que tú y yo valoremos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El Señor vino para decirte, si tú vienes a mi encuentro, entonces yo tengo el poder para libertarte del pecado. Yo tengo el poder para que tú andes en esta vida conforme al plan y al propósito mío. El diablo lo primero que hizo fue cambiarle el nombre. Ya somos legiones. Todo lo que permitió en su vida, mire, todo. Pero ahora que soy un hijo de Dios, ahora que vivo creyendo en el poder del Señor, ahora tengo identidad. Ahora ya no soy el borrachito. Ahora ya no soy el ladrón. Ahora ya soy una persona cambiada en Cristo Jesús. Ahora vivo una verdadera vida en el Señor. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice el Señor. Las cosas viejas, ¿qué? He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué será que algunos siguen todavía en las cosas viejas? Porque no han entregado su vida a Jesús. Porque no han permitido que el Señor obre en sus vidas, amados. Solo Cristo puede libertar al pecador. Solo Cristo lo puede hacer. Jesús, por medio de su poder, amados, sacó los demonios que estaban en él y le cambió la vida por completo. Solo Jesús restauró su familia.
Mire, amados, no hay que llegar a ser lo peor, que lo tengan que sacar a uno quizá con guantes. No hay que llegar hasta esos extremos, amados. Hay que entender que el Señor vino para darnos vida, que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Ahora, si usted y yo entendemos eso, no vivamos como el mundo, amados. No vivamos como el mundo. No es que no hay tiempo para el Señor. No es que ya lo primero es el trabajo. No, ya lo primero son las actividades sociales. Ahora ya estoy mejor. Ahora puedo disfrutar. Ahora puedo ir aquí, puedo ir allá. Amado, y cuando no tenía eso, cuando el Señor usted no había entregado su vida al Señor y no había tenido la bendición del Señor, ¿qué pasó? ¿No estaba buscando al Señor? Pero ahora que gracias al Señor te ha venido mostrando, te ha venido dando qué ha pasado en tu vida. Ya para ti es más importante el trabajo. Ya para ti es importante. Ya no le puedes decir a la persona o al empleador, mira, yo soy cristiano, yo tengo esta fe. No le puedes decir eso al Señor. No, porque si no, entonces no consigo más. ¡Wow! Amados, no consigo más. Siendo el Señor el creador, siendo Él el que nos muestra en la palabra que todo viene y proviene del Señor. Esas áreas de nuestra vida las observa el Señor. Esto son niveles de fe. Lo dejaremos para otra oportunidad, pero son niveles de fe. ¿Qué pasaría si usted escucha un llamado de Dios diciéndole, deja todo y ve a las naciones? ¿Seguro estaría usted en capacidad de hacerlo, amado? Si ni siquiera suelta el trabajo. Si ni siquiera suelta, ay, que mire que es que esto y lo otro. ¿Cómo está tu vida con el Señor? Porque no podemos llegar, termino con esto, solo a la orillita. Solo a la orillita. ¿Cuántos aquí les gusta nadar? Varios, ¿no? Les gusta ir detrás de los pececitos. Mire, yo tuve la oportunidad de estar ahí en Lanzarote, hermoso, y unos pececitos, es un acuario hermoso. Pero amados, ahí se ven los pequeñitos. ¿Dónde están los grandes? Ve entrándote. Sigue adentrándote y vas a ver la belleza que hay en el mundo animal hablando de los peces. Vas a ver cosas, wow. Eso pasa muchas veces en nuestra vida cristiana. El Señor nos da una bendición, responde y nos quedamos ahí con los piecitos, no más, viendo. Y el Señor, hijo, sigue, crece, sigue, mira, hijo. No, es que el trabajito, se me acaba el trabajito. ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio el trabajo, amado? El Señor. Y entonces, ¿por qué creemos que el trabajo es lo más importante para mí? Cuidado, amada iglesia. Cuidado, hermanos. Esto nos pasa a todos. Esto no es para señalar a alguno, es para todos. Cuando estamos bien, el Señor por ningún lado. Me voy más bien para acá, a pasear, hago esto, hago lo otro. Cuando estamos mal, a buscar del Señor. ¿Y qué? El Señor va a contestar. O sea, el Señor lo tenemos de bombero. Ese no es nuestro Dios. El Señor al cual usted y yo servimos es un Dios todopoderoso que está en control. Por encima de Él no hay nadie. No hay nadie y no hay nada por encima del Señor. Pero Dios mira lo que hay en su corazón. Y no hablo del corazón físico, sino de todo lo que nosotros tenemos en nuestro pensamiento y en nuestro actuar. ¿Es el Señor en tu vida? ¿Es el Señor verdaderamente entronado en tu vida? ¿O quieres hacerlo a tu manera creyendo que el Señor... No, sí, tranquilo, no hay ningún problema. Todo principio que está en la palabra de Dios es verdad. Y si lo aplicamos, solamente Él nos dará la respuesta conforme a su palabra. Amén. Parémonos, hermanos, vamos a darle gracias al Señor.